Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. A todos los participantes, bueno, un saludo y si nos ponen ahí en el chat de dónde nos ven, se los agradecemos mucho. Gracias, doctora. No, al contrario, muchísimas gracias, doctor. Y pues, gracias, repito, gracias primero por la invitación, gracias por estar aquí. Espero que sea muy productiva, estos siguientes minutos, que podamos aprender algo y cualquier duda o pregunta con toda confianza al final de la presentación, pues vamos a tratar de resolver las dudas. Como bien lo comentaba el doctor Aldo, yo soy egresada de la UNAM, tanto mi especialidad como la maestría y el doctorado, y actualmente pues laboro en la división de estudios de posgrado ahí en la UNAM. El tema que les voy a platicar el día de hoy es de osteonecrosis de los maxilares inducida por la medicación. Es un tema que pues cada vez está siendo más estudiado, cada vez está siendo más difundido y conocido por los odontólogos de práctica general. Eso me da muchísimo gusto. Así que seguramente han escuchado sobre este tema, pero me gustaría realmente que el día de hoy pues pueda aportarles un poquito más de ese conocimiento. Entonces, pues bueno, vamos a- a iniciar. ¿Sí está corriendo mi presentación? Sí, Sí, doctora. doctora. Gracias, ok, gracias. Bueno, pues vamos a platicar un poquito de historia. Esta parte de la historia, ya sé que muchas veces es muy aburrido, ¿no? Pero esta parte de la historia es sumamente interesante porque más o menos en 1900 fueron los primeros casos que se dan de aquellos pacientes, muy pocos, obreros, en los cuales encontraban que tenían un común denominador que era que presentaban necrosis en la mandíbula, pacientes completamente sanos, jóvenes, sin enfermedades, o sea, sin algunas comorbilidades, ¿ok? Y entonces empezaban a ver que presentaban estas necrosis en la mandíbula y realmente no sabían específicamente por qué era, ¿no? De la nada empezaban a presentar estas necrosis. Entonces, ya haciendo ya investigación en epidemiología de campo, fue que se demostraron que realmente estas necrosis se debían a que estas personas trabajaban fabricando fósforos, los cerillos que prácticamente hoy casi ni utilizamos porque ya todas las estufas son de chispita. Entonces, se dieron cuenta que este fósforo blanco y el amarillo era sumamente tóxico. Que eso era realmente lo que provocaba que el hueso se llegara a necrosar. Entonces, a partir de estos fueron los primeros datos en 1900 para 1906 en la Convención de Berna. Se limitó y se prohibió la utilización de este fósforo blanco y amarillo para la fabricación de cerillos, de fósforos repito, por lo tóxico que presentaba el pirofosfato, en que eso generaba que los pacientes presentaran una necrosis. Entonces, esto es interesante porque estamos hablando de 1900 aproximadamente. Entonces, de 1900 se quita este tipo de fósforo y ya no hay más problemas con estos pacientes. Damos un salto en la historia aproximadamente como en el 2002, cuando Robert Max, para quien no lo conoce, Robert Max es un cirujano maxilofacial muy famoso, es así como un rockstar de la cirugía maxilofacial. Él es el que comanda el servicio de cirugía oral y maxilofacial en Miami, en el hospital de Jacksonville, y hagan de cuenta que él es así como los casos más difíciles, los casos más complejos, los casos que ya todo mundo hizo y nomás no se puede resolver, él los resuelve. Entonces, a él llegaron una serie de casos, como unos 5 pacientes en los cuales llegaron a atención con él porque empezaron a ver que había necrosis en la mandíbula en pacientes que sí estaban enfermos de cáncer, pero que realmente se desconocía por qué de la nada, entre comillas de la nada, presentaban estas necrosis, ¿no? Realmente no se explicaban si el paciente tenía cáncer de testículos, si la señora tenía cáncer de mama o de pulmón, como porque salían con necrosis de la mandíbula. Lo único de nuevo que tenían un factor común denominador en estos casos es que estos 5 pacientes estaban tomando un medicamento que es de la marca comercial Aredia, el nombre es pamidronato, de la empresa Novartis. Pero 5 pacientes a nivel mundial, pues realmente es absolutamente nada.
sí es importante, ¿no? Pero 5 a nivel mundial, pues realmente no decía nada. Entonces, pues no se tomó mucho en cuenta esta serie de pacientes, nada más se lo reportó en un artículo, dijo, bueno, pues yo encontré esto, pero ¿qué pasa? Que un año más tarde ya no son 5 pacientes, sino ahora son 36 pacientes. Entonces, esto realmente, pues ya estábamos hablando que era una obviedad, ¿no? En el cual los pacientes igual, o sea, si eran pacientes que tenían, que estaban siendo manejados para algún cáncer, pero que el común denominador de todos estos pacientes es que estaban tomando de nuevo este medicamento, el Aredia, y estaban tomando también otro medicamento que es el Someta, igual de la casa comercial Novartis. Entonces ya era demasiado, ¿no? Es como decir, aquí hay gato encerrado, algo está pasando, ¿cómo es posible? O sea, 5 me dices que no es nada, pero ya 36 en un año, ¿qué está pasando? Entonces, obviamente, Robert Marx lo que hace es que, pues con todas las credenciales que tiene a nivel internacional, se acerca a la casa comercial Novartis a decir, oye, yo creo que tu medicamento está generando las necrosis, algo está pasando. Por supuesto que Novartis menciona que absolutamente no, que no es verdad, que no es el medicamento, que ellos hicieron estudios, obviamente como saben, antes de lanzar un medicamento a nivel internacional pasa por varias fases de estudios preclínicos. Dentro de esas últimas fases es una gran cantidad de pacientes, es hacer ensayos clínicos aleatorizados en una gran cantidad de pacientes. Específicamente ellos, antes de lanzar el medicamento a nivel mundial, hicieron un ensayo clínico en 36,000 pacientes, dentro de los cuales ellos dijeron, pues yo hice el estudio en 36,000 pacientes y ninguno presentó una osteonecrosis. Más bien no es mi medicamento. Aquí el problema es que son pacientes oncológicos. Entonces, estos pacientes están tomando quimioterapia y están tomando corticosteroides. Por sí solos, para quien no sabe mucho de esta parte ósea, por sí solos, la quimioterapia por sí sola puede llegar a generar osteonecrosis y por sí sola los esteroides pueden llegar a generar necrosis. No es tan común, no es tan frecuente, pero está completamente bien descrita en la literatura. Entonces, obviamente, Novartis dijo, no es mi medicamento, son esos medicamentos. Entonces, ellos rotundamente negaron la alerta a nivel internacional a través de la FDA diciendo, no es mi medicamento, no voy a hacer una alerta, no voy a retirar ni nada. Pero siguieron apareciendo casos. Entonces, lo que hicieron fue, pues, realmente presionar a la FDA para que, pues, empezara a ver qué era lo que estaba sucediendo. Entonces llegaron a decir, bueno, si tú estás tan seguro que realmente no es el medicamento, sino es los medicamentos que están tomando estos pacientes oncológicos, ¿qué te parece si hacemos un ensayo clínico en el cual hacemos 3 grupos? Un grupo donde solamente se le dé la quimioterapia y vemos cuántos necrosados hay. Otro grupo de quimioterapia con dexametasona y vemos cuántos hay. Y un tercer grupo que esté tomando la quimioterapia, la dexametasona, bueno, el esteroide y los bifosfonatos y vamos a ver cuántos necrosis hay. Pues, ¿qué creen que pasó? Que de los 3 grupos, los únicos que presentaron necrosis fue el tercer grupo donde estaban los bifosfonatos. Entonces, ante tales evidencias científicas, pues Novartis ya no tuvo de otra más que aceptar la alerta médica y decir, pues sí, creo que sí, así de, ups, sí, ¿no? Creo que mi medicamento sí está generando necrosis. Esa imagen que ven en la parte inferior del lado izquierda, esa imagen azul que se ve así toda medio pitera, es la imagen original de la alerta médica internacional, por eso se ve así como medio viejita, en la cual ahí dice que ese medicamento genera osteonecrosis. Entonces, realmente esta parte de la historia es sumamente importante porque, por supuesto que Novartis, siendo una empresa transnacional, pues obviamente vas a decir qué es lo que pasó. Tú dijiste que en 36,000 pacientes no hubo ni una sola necrosis. ¿Cómo es posible que acabamos de hacer otro ensayo clínico pequeño y ya salieron las primeras necrosis? O sea, ¿qué está pasando? Obviamente, pues para tratar de evitar cualquier demanda multimillonaria a nivel internacional, Novartis lo que dijo es, cuando hacemos los ensayos clínicos, por supuesto que medimos hasta los gramos que pesa el cabello de los pacientes, los mililitros de orina, la cantidad de horas que pasa el paciente durmiendo, o sea, miden absolutamente todo.
Pero entonces, ¿cómo es posible que no pudieron detectar la osteonecrosis? La disculpa pública que se dio fue realmente que porque ellos nunca creyeron que fuera necesario tener que meter al equipo a un odontólogo para que pudiera abrirle la boca a los pacientes y revisar qué era lo que estaba pasando. Entonces, esa fue la disculpa, entre comillas, legal, con la cual pues realmente se lavaron las manos para no, para no ser demandados, ¿no? Y pues ahora sí que, pues sí, nunca hubieran imaginado que un medicamento en ese entonces oncológico pudiera traer consecuencias a nivel bucal, ¿no? Entonces, bueno, ya más adelante, en el 2005, el jefe médico de Novartis ya fue el que a través de la Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial, que es la que pues prácticamente como que rige a todo el mundo, obviamente también tenemos la europea, ¿no? Pero ellos fueron los primeros que ya levantaron la mano para decir, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de medicamentos. Ahora, seguramente ustedes han escuchado muchísimo el término de la osteonecrosis por bifosfonatos, ¿ok? Pero realmente el término inicial se llamaba quimiosteonecrosis de los maxilares, así fue inicialmente. Después, ya más adelante, cuando se dieron cuenta, pues que específicamente era un medicamento el que estaba generando la necrosis, le pusieron el nombre de osteonecrosis de los maxilares asociado a los bifosfonatos. ¿Qué es lo que pasa? Que damos otro brinco en la historia y nos damos cuenta que los bifosfonatos no son los únicos medicamentos que están generando necrosis, sino que ya hay muchos otros medicamentos. Entonces le vuelven a cambiar el término y ahora el término actual es osteonecrosis de los maxilares relacionada con la medicación. Hay una nueva publicación, bueno, ahí les puse todas las referencias, pero hay unas nuevas publicaciones en las cuales se están como que peleando en el nombre más actualizado, porque el último era relacionada con la medicación. El último, el más fresco, ahora es inducida por la medicación, ya no relacionada, sino inducida. Pero si de todas maneras ustedes tienen en mano algún libro, entre comillas, reciente, algún artículo, honestamente da exactamente lo mismo si lo encuentran como relacionada o como inducida. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces dijimos, ya no solamente son los bifosfonatos. Creo que hoy en día ya todo mundo ubica los bifosfonatos o por lo menos sabe que es un bifosfonato en términos generales, pero ya cuando nos estamos aprendiendo un medicamento, llegan otros medicamentos. Entonces, lo que se hizo es que se hicieron tres grandes grupos de medicamentos. El primer medicamento son los antirresortivos. Dentro de los antirresortivos, obviamente el número uno son los bifosfonatos y actualmente tenemos el famoso anticuerpo monoclonal, el ligando de Rank, mejor conocido como denosumab, que ese es el que también vamos a platicar mucho el día de hoy, ¿ok? El segundo grupo son los antiangiogénicos, que como su nombre lo dice, están enfocados a inhibir la proliferación o la neovascularización. Por eso se llaman antiangiogénicos. Se utilizan mucho, son utilizados comúnmente, principalmente en la parte de oncología, para disminuir o retrasar el crecimiento tumoral. También se utilizan mucho en oftalmología, no precisamente para cáncer, sino como parte del tratamiento. Y dentro de eso son prácticamente todos, cuando los vayan a ver, todos los que terminan en tinib, en sunitinib, todos los que terminan prácticamente en tinib, todos esos pues, son prácticamente antiangiogénicos. De los más conocidos es el bevacizumab. Y tenemos un tercer grupo que son prácticamente como los misceláneos, ¿no? Los inhibidores directamente, como la quimioterapia, los inmunoterapéuticos, los corticosteroides, los inhibidores de la diana de la rafamicina, el metotrexate, todo ese tipo de medicamentos misceláneos que les decía que por sí solos, sin coadyuvantes, pueden llegar a generar una osteonecrosis. Repito, no es tan común, no es tan frecuente, pero completamente están bien desarrollados. Ahora, vamos a platicar de los bifosfonatos. No vamos a poder platicar de todos los medicamentos, vamos a platicar de los dos más comunes. No porque los otros no sean comunes, sino porque la mayoría de ustedes, creo yo, que como el 90% de los odontólogos practican odontología privada, me refiero más bien no institucional, no oncológica.
O sea, sí hay odontólogos que trabajan a nivel institucional y que su manejo de pacientes es completamente específico en pacientes oncológicos, pero a nosotros en la consulta pues realmente no nos llevan pacientes oncológicos activos. A lo mejor nos llegan antes de que inicien los ciclos o cuando ya terminaron un ciclo y antes de que empiece otro ciclo de quimioterapia o de inmunosupresión, nos piden entonces que hagamos profilaxis, extracciones o etcétera, ¿ok? Entonces, principalmente vamos a hablar nada más de los dos medicamentos, los bifosfonatos y en el caso del denosumab. De los bifosfonatos, bueno, en términos generales son inhibidores potentes de la resorción osteoclástica. ¿Qué significa? Quiero que vean las fórmulas que están en la parte inferior, ¿no? Los bifosfonatos son análogos del pirofosfato en los que el oxígeno que une los fosfatos ha sido reemplazado por carbono. ¿Qué significa eso? Voy a hacer un poquito más grande la pantalla, espero que se pueda ver. Lo que te acabo de decir es que aquí hay dos fosfatos, ya lo vieron en la fórmula, y estos dos fosfatos van a estar unidos por un oxígeno. Esta fórmula o sea, funciona, claro, por supuesto, este pirofosfato, pero se dieron cuenta que no era tan estable, que no era tan potente. Entonces, lo que hicieron es que este oxígeno que une a estos dos pirofosfatos lo cambiaron, ¿ya lo vieron? Ya no hay un oxígeno que una estas dos P's, ahora hay un carbono. Este carbono que está uniendo estos pirofosfatos hace que esa estructura sea muchísimo más estable, que no se disuelva en un medio acuoso y lo más importante, que en el momento que tú agregas una cadena carbonada, puedes generar o puedes unir, como aquí lo ves, H1 y R2, puedes tener cadenas laterales. Y a esas cadenas laterales tú puedes agregarles pues prácticamente lo que tú quieras. Y en ese caso, este bifosfonato que cambió el oxígeno por el carbono, en este caso lo que hicieron fue pues agregarle completamente lo más potente, va a ser lo más potente este medicamento. ¿Cómo se hace potente? Pues metiéndolo pues prácticamente una cadena nitrogenada, es decir, esta cadena nitrogenada que lo va a hacer muy estable, que lo va a hacer súper potente y lo más importante, que esta unión va a ser sumamente estable y fija completamente a la unión de la hidroxiapatita. Entonces, de esta manera, solamente sustituyendo este oxígeno por el carbono, hacen una molécula mucho más potente. Entonces, este cuadrito lo que habla es prácticamente de cómo fue el desarrollo de los bifosfonatos. Aquí no es tanto que hablemos por generaciones, sino más bien fue cómo se fueron sintetizando. Quiero que vean el primero. En este caso, en la tabla que dice aquí, el etidronel, el nombre comercial es el hidronel, se utilizó de manera inicial para aquellos pacientes que tenían enfermedad de Payet. No contenían nitrógeno. Recuerden que la enfermedad de Payet, para los que no recuerdan cuál es la enfermedad de Payet, es el sobrecrecimiento óseo de la masa ósea. Es decir, que si los huesos se vuelven súper duros, hay mayor formación de masa ósea. Entonces uno dirá, ay, está padrísimo, ¿no? Porque pues eso quiere decir que mis huesos van a estar más duros, más fuertes, increíble. Pues no, no es increíble, porque aquí lo que nosotros necesitamos es un balance homeostático. No necesito que el hueso esté tan duro y que crezca tanto, porque no va a tener elasticidad. Y aunque sea un hueso súper duro, puedo brincar un escalón, no un metro, un escalón, y el paciente se puede fracturar en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, ese sobrecrecimiento óseo, estoy pensando, por ejemplo, en el caso del cráneo, hay un sobrecrecimiento de la masa ósea y no va a crecer el cráneo hacia afuera, sino va a crecer el cráneo hacia adentro. Y recuerden, pues, es que el cráneo, la condición del cráneo, realmente la función es la protección del cerebro. Entonces, si empieza a haber una ocupación interna, pues por supuesto que va a haber una hipertensión intracraneal en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, así puede ser que igual pueda haber una fusión espinal, que el paciente de un momento al otro pueda quedar cuadraplégico porque hubo tanto crecimiento óseo que realmente lo que hizo pues fue una compresión completamente medular. Entonces, no está padre. Y el lado opuesto completamente de esta enfermedad de Payet es la osteoporosis, en el cual, pues lejos de haber una formación de tejido mineral, lo que hay es una desmineralización.
Entonces, bueno, regresando a esta parte de los primeros dos medicamentos, si se dan cuenta, el Esquelir y el hidronel eran medicamentos que estaban enfocados a la enfermedad de Payet y que no contenían nitrógeno. Si ustedes ven al final de la tabla, en la última fila, en la última columna donde dice potencia relativa, en el caso del etidronel dice 1. En realidad es 1 porque fue el primer medicamento que se sintetizó, ¿ok? A partir de ese, su hermanito, que es el Esquelit, ya tenía una potencia relativa de 50. Eso realmente es muchísimo. Estamos hablando que el segundo medicamento sintetizado fue 50 veces mucho más potente. Es demasiado. Pero ¿qué pasa cuando hay una modificación, ahora sí, de este pirofosfato por este bifosfonato, ¿ok? Y ya le agregan esta cadena nitrogenada, es decir, que ya contiene nitrógeno. El primero que se sintetizó fue el alendronato, que hoy en día se utiliza muchísimo, de marca comercial Fosamax. Claro, hoy en día hay muchísimas más marcas, ¿no? Pero esos son como los más utilizados a nivel mundial y estoy hablando también en cuestión de México. Solamente por haberle cambiado esta parte del nitrógeno, hace que el medicamento ahora ya sea mil veces más potente. O sea, lo que quiero es que vean, que traten de dimensionar realmente la potencia de haberle generado, por haberle colocado este nitrógeno, ¿no? Entonces estamos hablando de palabras mayores. Así los otros medicamentos, de acuerdo, Boniva, que se sigue utilizando mucho. Pero si se acuerdan de la parte de la historia, que Robert Max, que fue el primero que hizo una serie de casos, que reportó una serie de casos, ¿se acuerdan que bifosfonato era cuando fueron los primeros casos? Exactamente, fue con el pamidronato y con el soledronato, ¿se acuerdan? Y quiero que vean en la tablita, esos medicamentos ya no se estaban utilizando nada más para el caso de la osteoporosis, sino ya para ahora sí para pacientes oncológicos. Y ya no era 1000 veces más potente el medicamento, sino estamos hablando que el medicamento era de 5000 a 10,000 veces más potente. Entonces yo pregunto, pues, ¿cómo no vas a querer que tenga un efecto secundario, no? Que ese medicamento sea 5000 o 10,000 veces más potente no es de gratis. Algún precio hay que pagar y el precio que estamos pagando, pues, son las osteonitrosis. El Entonces, análisis de Daniela llegó. creo que alguien tiene el micrófono abierto. En el cual otra cosa importante es que la vida media de estos medicamentos es aproximadamente de 10 años. Por eso a mí es muy risorio cuando llega un alumno y me dice es que el paciente está tomando el medicamento, ¿no? Y como si fuera ácido acetilsalicílico, es así como de, pues que lo suspenda una semana y la próxima semana le hacemos las extracciones, ¿no? Y así de, ay, ternurita. Pues, o sea, en una semana, por supuesto que no le va a hacer absolutamente nada el medicamento, o sea, es como, pues prácticamente, pues mejor que ni lo suspenda porque no estás ayudando absolutamente nada, ¿ok? ¿Por qué es importante la parte de la farmacocinética en el caso de los bifosfonatos? Porque hay muchos medicamentos, por ejemplo, un caso particular serían los analgésicos, en el cual nosotros tenemos el tope, es decir, el techo analgésico. ¿Qué quiere decir? Que al paciente le duele y le mandas 500 miligramos de paracetamol, pero te habla y te dice que le sigue doliendo y le agregas otros 500, entonces ya lleva 1 gramo, ¿no? Y, no, doctor, es que me sigue doliendo mucho, pues tómese otro medio gramo, ¿no? Y entonces así puedes llegar a los 6 gramos y no le vas a quitar el dolor, seguramente pues le vas a generar una hepatotoxicidad terrible, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Que en el caso, por ejemplo, de los analgésicos, no porque tú recetes mucho quiere decir que va a ser mejor el medicamento. No porque tú recetes mucho quiere decir que sí se le va a quitar el dolor. O sea, seguramente lo que tienes que hacer es buscar otra estrategia, ¿no? Pero no es con base en que sobremediques, ¿sí me explico? ¿Qué pasa con los bifosfonatos o por qué pongo ese ejemplo? Porque con los bifosfonatos es sumamente importante, es extraordinariamente importante que en este caso sí tenemos que preguntar, ¿cuánto tiempo lleva tomando el medicamento el paciente? Y la vía de administración. En este caso es sumamente importante esas dos funciones, ¿de acuerdo? Porque ¿qué quiere decir? Que a dosis repetidas, es decir,
No es lo mismo que el paciente me diga, llevo 6 meses tomándolo, a que me diga, llevo 6 años tomándolo, porque las dosis repetidas, aquí sí se va a acumular el medicamento. Y la otra es la vía, y la otra es la vía de administración. Si lo ven, ahí dice vía de administración, es decir, cuando el paciente lo toma por la boca, o sea, se toma la pastillita, como mucho, el 10% se va a quedar en el hueso. Cuando el paciente lo toma intravenoso, no se lo aplican, no que lo tome, sino se lo aplican intravenoso, el medicamento puede llegar a quedar hasta el 70% en el hueso. Entonces, con este dato, tú sabes en este momento que hay un abismo de diferencia entre la vía oral y la vía intravenosa. Es decir, es muchísimo más potente la vía intravenosa que la vía oral. Y si ven en el esquema, que es un esquema muy didáctico, en el esquema del lado inferior del lado derecho, es un fémur en el cual, digamos que esas pelotitas rositas hacen como el símil de que fuera el bifosfonato. Entonces, lo que hace el fémur del lado superior, que es si el paciente lo estuviera tomando intravenoso, y el inferior es si estuviera el paciente con el medicamento intraoral, bueno, vía oral. Entonces, quiero que vean aquí este dibujo. Si el paciente, quiero que vean, al año, pues tiene ahí como que algunas manchitas rosas, ¿no? Como a los 2 años más o menos, a los 3 años, todavía no podríamos que decir que entre comillas, para los que no me están viendo, estoy haciendo entre comillas, el hueso, digamos que no está completamente como intoxicado, como a los 3 años. Cuando estamos hablando de que el hueso ya está así súper repleto de bifosfonato, estaríamos hablando con los 3 5 años, ¿no? Al más de los 5 años ya el paciente ya está full de bifosfonato, ¿de acuerdo? Eso es vía oral. Ahora quiero que vean el esquema de arriba, que es el intravenoso. El paciente al año, ya está, al año, está completamente ese hueso, entre comillas, inundado, intoxicado de bifosfonato. Entonces, nuevamente regreso a la parte importante. Aquí no es, es que no se acuerda, es que no sabe cómo se llama el medicamento, es que pusieron una cajita verde con letras amarillas. No, aquí sí es sumamente importante, aquí sí es, por favor, necesito que trate de hacer un esfuerzo de memoria o que le hable a algún familiar para que nos diga hace cuánto tiempo empezó con el medicamento, cuál es la vía de administración, porque se sorprenderán que hay muchos pacientes que están intravenosos y no se acuerdan, así como, pues no me acuerdo. Y pues bueno, es un sesgo de memoria, ¿no? O sea, está bien, yo no me acuerdo qué comí ayer, a lo mejor los pacientes no se acuerdan si los picaron o no hace 6 meses, ¿no? Porque esta es una situación que a ver si podemos llegar a esa parte del artículo, a la parte de la presentación donde hablan que muchas veces hoy en día la población en términos generales decide que sea intravenoso por comodidad, por practicidad, porque no es lo mismo estarte tomando una pastilla diaria o una pastilla semanal a estarte poniendo una inyección cada 6 meses. Yo detesto las inyecciones, pero preferiría que me den una inyección cada 6 meses a estar tomando el medicamento constantemente, ¿no? Y les puse el número 3 en gigante porque quiero que empiecen como a esbozar significa. La pregunta del millón, me voy a adelantar como 20 diapositivas, la pregunta del millón es, ¿los atiendo? O sea, dentalmente los atiendo, ¿puedo hacerles algo a estos pacientes? En términos generales, sí, sí puedes atender a estos pacientes. Tu ventana terapéutica en el caso de los vía oral son 3 años. ¿Qué quiere decir? Que si viene doña Joaquina y que hay que hacerle una endodoncia, pero que ya está tomando los bifosfonatos vía oral y está desde hace un año, no la corras, o sea, podrías perfectamente hacerle la endodoncia. Claro, con varias recomendaciones, no necesitas premedicar, por favor, porque les encanta premedicar con antibiótico, no necesitas premedicar a los pacientes con antibiótico, pero sí necesitas, entre comillas, hacer, iba a decir premedicar, pero más bien es bajar o disminuir los factores de riesgo, ¿no? Como la cantidad de placa entobacteriana, ¿no? Que el paciente tenga mucho cálculo, tienes que reducirlo. O sea, si hazle la endodoncia, el paciente iba por una endodoncia, pero hay cosas más importantes, ¿de acuerdo? No que la endodoncia no sea importante, sino me refiero
que disminuyas la probabilidad que esa osteonecrosis sea derivada por ti, o sea, que tú la hayas originado, que tú hayas sido la gotita que derramó el vaso, ¿ok? Y el siguiente medicamento es el denosumab. El denosumab es un anticuerpo antirresortivo que actúa contra el ligando de Rank. ¿Qué significa? Voy a tratar de explicarlo rápidamente de manera muy sencilla. Ya es muy tarde, no quiero aburrirlos, pero es importante para que podamos entender cómo es que funciona este medicamento. ¿Y por qué hablo mucho de este medicamento? Porque este medicamento se está utilizando cada vez más en la población mexicana y es muchísimo más potente, entre comillas, tóxico a diferencia del bifosfonato. Cuando digo tóxico, no estoy hablando mal, que quiero que quede bien claro, o sea, no estoy hablando mal de los bifosfonatos, no estoy hablando mal del denosumab, o sea, son extraordinarios medicamentos, extraordinarios que si no lo fueran, pues no se seguirían utilizando a nivel internacional, que si realmente generaran tanto daño, pues no se estarían utilizando clínicamente, ¿no? Estoy hablando de que sí, o sea, presentamos osteonecrosis, es nuestro terreno, estoy hablando también tú como odontólogo, es nuestro terreno diagnosticarlo, atenderlo, claro, pero que sepan que si pusiéramos una comparación entre los bifosfonatos y el denosumab es muchísimo más potente, ¿ok? ¿Cómo va a funcionar el denosumab? Aquí tengo un pequeño esquemita en el cual recuerden que tenemos dos células. La célula que es el osteoblasto, que nos enseñaron que el osteoblasto es el que forma el hueso, y tenemos el osteoclasto, que en este caso es esta imagen rosa. Recuerden esta célula multinucleada, grandotota, y que nos enseñaron que es la que reabsorbe, ¿ok? Y está bien, hasta ahí está bien. Pero cuando yo estudié, que fue hace cientos de años, mucho tiempo, a mí me enseñaron como la historia, como una telenovela, que el osteoclasto era el malo de la historia porque el osteoclasto era el que se come el hueso. Y la buena de la telenovela, pues es el osteoblasto, porque pues, estoy hablando en término femenino, porque estoy hablando de una célula, ¿eh? No vayan a irse ahí por la situación del género, sino porque es la célula. Entonces, el osteoblasto nos dijeron que es la buena porque es la que forma el hueso, ¿no? Y entonces aquí el malo, osteoclasto, buena, osteoblasto. Pero realmente no es así, o sea, sí el osteoclasto reabsorbe el hueso y el osteoblasto lo forma, pero no es que el osteoclasto sea malo. Realmente lo que se ha demostrado con el sistema OPG-RANK, ligando de RANK, es que todo esto trabajan de una manera así como un reloj suizo, que nadie hace nada si el otro no le indica, que todos trabajan armónicamente, ¿de acuerdo? Y en este caso quiero que el osteoblasto, quiero que veas esa celulita azul. Tiene ahí unas pelotitas azul. Esas pelotitas se llaman ligando de Rank, esas pelotitas verdes. Y tiene unas pequeñas como lunitas de color amarillo. Esas lunitas se llaman osteoprotegerina. Entonces, los osteoblastos van a sintetizar, o bueno, van a secretar dos proteínas, el ligando de Rank, que son estas pelotitas verdes, y estas lunitas amarillas que se llaman OPG, osteoprotegerina, que su nombre viene porque lo que hace realmente es proteger al hueso. Y si nos vamos a ver a la célula, la grandulona, que es el osteoclasto, tiene unas como antenitas, ¿no? Esas antenitas como unas tenacitas de cangrejo. Esas tenacitas de cangrejo es el rank. Entonces, así como en el béisbol, digo, yo no sé mucho de deportes, pero así como en el béisbol, cuando avientan la pelota en el béisbol y el catcher la agarra, digamos que esa es la función que tiene. El osteoblasto le grita al osteoclasto que se ponga a trabajar y que empiece a reabsorber el hueso. ¿Cómo le grita? Pues no tiene boca, ¿verdad? ¿Cómo le va a gritar? Le va a gritar a través de señalizaciones. ¿Cómo son esas señalizaciones? Sus proteínas. Es decir, el osteoblasto le va a aventar esta pelotita verde, se la avienta al osteoclasto así como de, órale, ya despiértate, ponte a trabajar. Y en ese momento el osteoclasto se despierta y dice, ay, sí, sí, me voy a poner a trabajar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando de repente el osteoblasto está un poco ansioso, está un poco enojadín, está un poco acelerado, etcétera, empieza a generar muchísimas pelotitas, empieza a generar muchísimo ligando de arranque. Entonces el pobre osteoclasto no se da trabajo y está duro y dale. Muchas veces esto pasa con los estrógenos.
y forma y forma y forma pelotitas. Entonces, digamos que una manera como de autorregularse de la célula es con estas lunitas amarillas, es decir, que cuando el osteoblasto le va a aventar una pelotita para que se despierte el osteoclasto, viene la OPG, por eso se llama osteoprotegerina, es decir, protege al hueso. Viene esta lunita y intercepta en el aire a la pelotita y ya no deja que esté molestando al osteoclasto, ¿ok? Eso es lo que está pasando en este momento, en el momento que están ustedes ahorita sentados escuchándonos, ¿de acuerdo? Escuchándome, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa o qué tiene que ver aquí en todo esto el denosumab? El denosumab se le conoce que es un medicamento señuelo. ¿Qué significa? Que el denosumab, hagan de cuenta que forman como, en lugar de que sean lunitas amarillas, forman como lunitas negras. El chiste es que cuando el osteoblasto manda la señal al osteoclasto, llega el denosumab en el aire, agarra a ese ligando de Rank y no permite que el osteoclasto se despierte. ¿Sí me explico? Entonces, no va a alterar realmente la célula, no va a modificar la célula, no va a dañar al osteoclasto, no lo va a aplastar, a mover, no le va a hacer nada al osteoclasto. El osteoclasto está perfecto. El osteoclasto ni siquiera se dio cuenta que le estaban hablando, ¿ok? Esto es lo que prácticamente va a hacer el denosumab. Entonces aquí vemos otro esquema en el cual lo mismo que les estaba explicando, ¿se acuerdan? Los osteoblastos, las pelotitas, el osteoclasto gigante con esas antenitas, le va a aventar el osteoblasto, la pelotita al osteoclasto para que se despierte, pero ¿qué pasa? Aquí no son lunitas negras, aquí son esas como Y, ¿ok? Esas Y es como la parte gráfica del denosumab. Cuando va a despertar el osteoclasto, el denosumab aparece y no permite que el osteoclasto despierte. Es más, el osteoclasto nunca se enteró que le estaban diciendo que se pusiera a trabajar. Y entonces así es que el osteoclasto sigue haciendo su chamba, ¿de acuerdo? Ya no tan acelerado, ya no tan lento, pero ahí sigue. Entonces, mediante este proceso realmente se va a favorecer la formación, ¿ok? Entonces, lo que les platicaba hace rato es que muchos estudios han hecho la comparación entre el denosumab y los bifosfonatos, bueno, en este caso el ácido zoledrónico, y realmente, pues, efectivamente, quien es muchísimo más potente es el denosumab. El nombre comercial es Prolia, ahí está la parte, ese es el más utilizado aquí en México, el más común, ¿ok? Del denosumab, ¿cuál es la diferencia? Como te dije que no entra a la célula, este medicamento, si tú lo llegas a retirar, prácticamente a los 6 meses no hay ni rastro de que el hueso pudo haber estado alterado por el medicamento. ¿Por qué? Porque, te repito, no penetra en la célula, solamente está ahí como un señuelo, como un guantecito de béisbol, ¿no? Que anda ahí como volando y ese es el motivo por el cual, pues prácticamente la literatura dice que a los 6 meses no hay rastro, el hueso está completamente limpio. Ahora, el denosumab vamos a tener diferentes tipos de dosis, obviamente vamos a tener las dosis bajas y las dosis altas. Por supuesto, como se lo están perfectamente imaginando, pues a dosis altas es mayor la probabilidad de que el paciente pueda llegar a tener una osteonecrosis. De los antiangiogénicos no lo vamos a platicar, ¿no? Pero estos antiangiogénicos les comentaba que están relacionados a aquellos pacientes pues oncológicos. A menos que ustedes trabajen directamente a nivel hospitalario, pues es difícil, es casi imposible que llegue a tu consultorio a un paciente que te esté diciendo que está utilizando el bevacizumab, ¿no? Lo que sí es que va a potencializar el efecto. Entonces, se ha estudiado demasiado la asociación de los medicamentos con la alteración del metabolismo óseo y que por ende esto vaya a tener una secuela con una osteonecrosis. Entonces, aquí hay que platicar absolutamente todo, o sea, no nada más es el medicamento, o sea, por eso decía, no crean, o sea, no es el objetivo de la plática satanizar a los medicamentos, o sea, si los medicamentos fueran muy malos, no se utilizarían, ¿ok? No todo es el medicamento. Lo que sí es que tenemos que ver
¿cómo está el estado de inmunosupresión del paciente? O sea, ¿cuántos pacientes de nosotros no atendemos ahorita que son diabéticos, hipertensos y que tienen osteoporosis? No te estoy hablando de un ser extraterrestre, o sea, no te estoy hablando de que eso pasa, no sé, en China, no. O sea, aquí en México, ¿cuántos pacientes no tienen estas tres características? Y esas tres características estamos hablando de un paciente con inmunosupresión. Entonces, no solamente es el medicamento, claro, o sea, sí tenemos que saber qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de la supresión de la remodelación ósea, es decir, qué es lo que está pasando de adentro hacia afuera, pero también hay que ver qué es lo que está pasando de afuera hacia adentro. Y eso vamos a ver mucho en la parte odontológica, por ejemplo, con las prótesis totales, con las prótesis mal ajustadas, ¿no? Etcétera. Vista desde una perspectiva epidemiológica es sumamente complicado. ¿Por qué? Hablar de una causalidad, claro. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que la necrosis o sea, no nada más se puede dar por el medicamento, se puede dar por una infección, pero infección tenemos virus, hongos y bacterias, ¿no? Se puede dar por un trauma, puede dar por tabaquismo, por la utilización de esteroides, por un paciente inmunocomprometido, porque el paciente aparte, imagínense, vamos a pensar que tampoco es un caso así como de, ay, me saqué la lotería. No es así, pero ¿cuántos pacientes no? Diabéticos, hipertensos, osteoporóticos y con artritis. O sea, que dices ya como si se hubiera sacado la lotería, pero el paciente, ¿no? Entonces, todo esto puede generar realmente una necrosis que hace difícil que se pueda hablar realmente de una causalidad directa. O sea, es decir, como cuánto real, es como, como si uno dijera, realmente de cuánto es la culpa del medicamento, ¿no? ¿Cuánto es la culpa del medicamento? ¿Cuánto la culpa de la diabetes? ¿Y cuánto la culpa de que el paciente estaba fumando? ¿Y cuánto que no se lavó los dientes? Es difícil realmente encontrar una causalidad. Entonces, lo que sí es que habría que entender más bien la parte de la patofisiología para poder entender y tratar de ayudar a los pacientes para que más adelante poder nosotros, porque eso sí está en nuestras manos, poder disminuir la probabilidad de. Si se va a necrosar, se va a necrosar, ¿no? O sea, pero si está en nuestras manos disminuir esa probabilidad, pues adelante, qué mejor, ¿no? Y una parte era esta, que es la inhibición del remodelado óseo, porque los medicamentos, o sea, si ustedes los buscan prácticamente así de bifosfonatos y de denosumab, son medicamentos descritos, no es una parte poética mía, sino están descritos como venenos celulares que afectan la remodelación y la renovación ósea. Y esto es algo muy importante porque muchos odontólogos no entienden que en el caso, por ejemplo, de los medicamentos, si en el caso de los bifosfonatos, que más adelante lo vamos a ver, que si están actuando directamente con el osteoclasto, que es la célula que reabsorbe el hueso, no entienden como que no, o sea, no entienden la correlación de por qué si la célula, que es la que reabsorbe el hueso, ya no está trabajando, pues qué padre, eso es lo que quiero, porque yo lo que quiero es que la célula que forma hueso forme hueso y tú dijiste que los bifosfonatos actúan en los osteoclastos, es decir, que entonces ya no se va a reabsorber el hueso, entonces está padre, entonces sí le puedo hacer una extracción. No, ¿cuál es realmente el problema? El problema es que yo te lo dije hace como 4 diapositivas cuando expliqué la parte, sobre todo la parte del denosumab, no de los bifosfonatos, que tiene que haber una homeostasis. Es decir, si el osteoclasto, que yo sé que en la historia es el que reabsorbe el hueso, si él no está trabajando, y te dije que todos trabajan en armonía como reloj suizo perfecto, así súper perfecto, si el osteoclasto que reabsorbe el hueso no está trabajando, entonces la célula formadora de hueso tampoco va a trabajar. Es así como de, pues, así como de, por apoyo a mi amigo, yo tampoco tomo la clase y nos vamos juntos de pinta, ¿no? Es más o menos como en ese sentido. Si el hueso no se reabsorbe, en automático no pienses que se va a formar el hueso. Entonces, no pienses que porque le hiciste la extracción súper rapidísimo con los dedos y te tardaste 5 segundos, no pienses que por eso el paciente va a reabsorber, va a formar hueso. No va a formar hueso porque no tiene la maquinaria para formar hueso, ¿ok?
No importa realmente si te tardaste 5 segundos, no importa si quisiste esa extracción con los dedos, no hay material para que ese hoyo, o sea, ese alveolo, pueda volver a rellenarse. Ahora, específicamente en el caso de los bifosfonatos funcionan en diferentes formas. Sabemos perfectamente que funcionan a nivel de los osteoclastos, como lo he comentado, pero específicamente en dónde, pues, o sea, realmente puede ayudar a la inhibición del reclutamiento de otros osteoclastos, a la inhibición de la activación de otros osteoclastos. Ahí están, pero no se activan, entonces no me sirven. A inhibir la actividad de los osteoclastos maduros o de reducir o acelerar la muerte de los osteoclastos, ¿ok? Pero en términos generales, realmente los bifosfonatos lo que van a hacer en términos generales es generar múltiples cambios intracelulares, incluyendo la desorganización citoesqueletal y lo más importante, la pérdida del borde rugoso. ¿Se acuerdan? Aquí arribita tenemos un esquema en la parte superior del lado derecho, un esquema del osteoclasto con ese famoso borde rugoso. Algunos con los viejitos lo conocemos como el borde de cepillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el osteoclasto? ¿Qué es lo que hace el bifosfonato? Pierde este borde tan importante porque es realmente donde va a empezar o donde se va a unir el osteoclasto a la matriz ósea y donde va a empezar a degradar, a desmineralizarla, ¿de acuerdo? Y donde a través de esos bordes va a tener más superficie, como los implantes dentales, va a tener más superficie de contacto con el hueso. Ahora quiero que vean el esquema en la parte inferior del lado derecho. Estamos viendo en el caso que llega el osteoclasto, un osteoclasto sano, sin ningún problema, empieza a reabsorber. Alguien está pintando en la pantalla. Andrea, dice Andrea, HP. Entonces, esta parte de los osteoclastos sanos empiezan a reabsorber el hueso de manera sana. Cuando, ¿se acuerdan que en el caso de los dibujos, el bifosfonato eran estas pelotitas rosas? Ah, bueno, vamos a pensar que ese paciente ya está tomando ese bifosfonato. ¿Qué es lo que hace este osteoclasto? Llega, se pega al hueso, empieza a reabsorber ese hueso, se come este hueso que está, entre comillas, intoxicado con el medicamento, y ya una vez que está el medicamento dentro de la célula, hace lo que te acabo de decir, hace este cambio intracelular que lo más importante es que hace que pierda el borde rugoso y al perder el borde rugoso, ¿cómo se va a fijar a la matriz ósea? No va a haber manera que se fije a la matriz ósea y entonces ahora sí el osteoclasto o se muere o ya no puede hallarle a otros osteoclastos, etcétera, y pierde completamente su función, ¿ok? Algo muy importante porque ya se acabó el tiempo, se nos fue el tiempo volando. Con esto, lamentablemente el tema es muy, muy grande, pero con esto me quiero quedar y es sumamente importante. Se ha demostrado en la literatura, demasiada literatura, que la puerta de entrada de una osteonecrosis realmente es la inflamación y la infección del paciente. Una o dos, no son mutuamente excluyentes, o sea, pueden ser ambas. Yo les pregunto a ustedes, ¿sus pacientes tienen inflamación? No, pues todavía no lo opero. Bueno, todavía no lo operas, pero no tiene gingivitis, no tiene periodontitis, una infección, no tiene un absceso de origen odontogénico, no, yo no te estoy hablando, pero no tiene caries, no tiene lesión periapical, no tiene alguna bolsa de 4, pero que es una bolsa, no tiene alguna fístula. Por supuesto que seguramente muchos de nuestros pacientes tienen estas dos condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, ya no pudimos verlo más adelante los factores de riesgo, pero es importante que no porque doña Chonita, que es mi vecina, que está tomando el medicamento desde hace 10 años, ella no se ha necrosado. Qué padre, qué bueno. Eso no significa que porque doña Chonita lleve tomando el medicamento 10 años, eso no quiere decir que por eso se va a necrosar. En cambio, tengo a doña Andreita, que lleva tomándolo año y medio, y que creen, se necrosó. ¿De qué depende realmente que una lleve 10 años no necrosada y otra lleve año y medio y se haya necrosado? Pues no nada más esto no nada más es de suerte, ¿no? Esto es más de ciencia. Estamos hablando, repito una vez más, de esta fuerte correlación que hay de inflamación y de inflamación y de infección.
Y, por ejemplo, de factores de riesgo también, como obviamente el tabaquismo, la mala higiene, bueno, obviamente la periodontitis, que viene mucho relacionada a la inflamación y la infección. Y también ya hay unas situaciones genéticas que ya se ha demostrado que hay unos genes específicos. No se ha hecho nada en México, esa parte todavía está en pañales, pero ya se está demostrando que hay personas que han visto que sí tienen una alteración en un gen que hace que los pacientes sean 20 veces más susceptibles a generar una osteonecrosis, ¿no? Esas son como parte de las respuestas de por qué una sí y por qué otra no, ¿no? Y la parte también, como nosotros como odontólogos, es, por ejemplo, en la utilización de las prótesis desajustadas. Si el paciente está tomando, si el paciente está tomando este tipo de medicamentos y utiliza una prótesis total que no tiene dientes, pero utiliza una prótesis total, inclusive que está desajustada, eso puede ser suficiente para que el tejido pueda generar una úlcera y que esta úlcera no cicatrice y que por ende se contamine ese hueso y que fácilmente pueda necrosarse. Estoy hablando de un paciente desdentado. Visto de un paciente dentado, esa, no sé, lesión periapical que lleva 10 años en boca y que nunca le generó un problema, ¿ok? En el momento que el paciente esté tomando los medicamentos, esos 10 años que tuvo esa lesión, ¿no? Y esta fístula que ya el paciente ya dice, sí, me sale cada 3 meses, ya aprendió a vivir con ella. En el caso de un paciente que esté tomando medicamentos, puede ser la diferencia entre la necrosis o no, ¿de acuerdo? Entonces, con esto es con lo que me quiero quedar, ¿no? Con realmente con la importancia, la parte trascendental y que no debemos dejar pasar con la inflamación y la infección. Esas callecitas que no nos hacen nada y que hasta con sin anestesia las quitamos, para un paciente que está tomando bifosfonatos puede ser la llave, ¿no? Que abre esa cerradura para una osteonecrosis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como odontólogos? Nosotros tenemos que tener realmente, estar muy preparados en el caso de que el paciente, ojo, ¿no? Las antenitas de vinil, o mejor, hoy conocidas como las red flags, ¿no? Que si es un paciente mayor de 60 años, por lo general mujer, ¿no? Por la asociación que hay con la menopausia y con la osteoporosis, mujer mayor de 60 años, ¿no? Que te dice que pues ya se hizo el estudio porque ahí medio le saben las mujeres, ay, sí, el estudio de la densitometría. Pregunta, indaga un poco más allá de eso para saber si está todo bien. Si te dice que no, no te espantes, probablemente a lo mejor nada más se quedó en el primer estadio de tratamiento según la Organización Mundial de la Salud, que es pues realmente la mejora del, bueno, el evitar sedentarismo, mejorar alimentación, actividad física y prácticamente pues vitamina D y calcio, ¿no? Ya, no pasa nada o la puedes atender perfecto. Pero hoy en día, muchas de las pacientes que tienen osteoporosis, no digo que todas, pero cada vez está siendo más común que una paciente con osteoporosis en automático esté tomando ya bifosfonatos y que no se esté saltando la primera parte, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como odontólogos? Tenemos realmente que saber que si el paciente está tomando el medicamento en automático, está en riesgo. Pero es que no tiene necrosis, pero es que tiene una extraordinaria higiene, qué bueno, pero solamente por estar tomando el medicamento, en automático entra la estadificación que se llama en riesgo, en el cual ahora sí, que como comercial de Colgate, cada 6 meses el paciente tiene que estar yendo contigo sí o sí a sus limpiezas. Ese paciente no se puede dar el lujo de una sola bolsa periodontal, cero caries, o sea, estoy hablando quitar, eliminar completamente factores de riesgo que puedan condicionar a este paciente a una necrosis, ¿de acuerdo? Y pues bueno, por mi parte eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Fabiola, gracias por esta gran presentación. Realmente, pues siempre trayéndonos grandes temas. Eres una, pues, gran académica. Realmente siempre reconocer tu gran trabajo que haces por la universidad y por, y por los odontólogos. La verdad, doctora, muchísimas gracias. Quiero leer un poquito los chats, a ver si hay preguntas. Si gustan abrir
también sus micrófonos. La doctora Estela, saludos desde Ciudad de México. Permítanme un segundo. Muchos saludos. Ajá. A ver, ¿Mande? aquí algunas, muchos saludos. Sí. Ahí de rápida de las que estaba viendo, ya no pudimos llegar a factores de riesgo y ya no pudimos llegar a tratamiento, pero, eh, eh, pero puede ser motivo de alguna otra sesión, ¿no? Es que el tema es muy amplio. Pero rápidamente, la unidad de posgrado tienen pacientes que están tomando bifosfonatos y, claro, todos los días. Y estamos implementando también, digo, aquí no es el objetivo tampoco de los tratamientos más especializados, pero hay tratamientos muy especializados, algunos protocolos que estamos implementando con ellos. Alguien platicaba aquí que el Maxilo le pidió suspender el medicamento 8 meses. Sí, se llama vacaciones farmacológicas. Las vacaciones farmacológicas, si están bien sustentadas, es decir, nosotros, por favor, nunca suspendan, ustedes nunca suspendan un medicamento, ¿de acuerdo? O sea, si el medicamento se llega a suspender para hacer para hacer vacaciones farmacológicas, se tiene que hacer en equipo, es decir, no sé si lo mandó el oncólogo, lo mandó el ginecólogo, lo mandó el ortopedista, no lo sé. Pero en ese caso, sí está completamente descrito que tú puedas, lo mínimo para que sepan son 3 meses. Menos de 3 meses no sirve absolutamente de nada que suspendas el medicamento. Por eso le decía, que lo suspendan una semana no sirve de nada. Lo menos son 3 meses, pero no lo suspendan ustedes, por favor. O sea, siempre es en conjunto. Y una vez, cuando se reinicia el medicamento, cuando por lo menos el tejido blando ha cicatrizado. Estoy hablando en el peor de los casos, que es una extracción, ¿no? Entonces, si hiciste una extracción y no por eso a la semana el paciente puede reiniciar el tratamiento. Clínicamente, por lo menos estamos hablando clínicamente de unas 3 semanas. Si tú ves que el tejido blando ya cerró, entonces ya puedes ahora sí indicar el reinicio del tratamiento. Ok, muchas gracias, doctora. Todo es cirugía maxilofacial. Quien trata todo esto es cirugía maxilofacial. Por ahí alcancé a ver una última preguntilla que alguien platicaba de la teriparátida. Aquí está. La alternativa del denosumab sería la teriparátida. Depende del tratamiento, sí, pero la teriparátida también está comprobada que genera osteonecrosis. ¿Qué otra? Mm, ¿Cuánto tiempo esperar antes de realizar un tratamiento después de que suspende el uso de los bifosfonatos, doctora? Esta ya la respondimos, no la había leído, pero la Ok. respondí. Es por lo menos que el tejido blando haya cicatrizado, bueno, haya cerrado, pues, epitelizado. Es lo más importante. Pues, doctora, realmente son agradecimientos con respecto a pues esta participación, realmente una participación excelente de tu parte, doctora. Y bueno, a todos los que están aquí con nosotros, los quiero invitar a nuestro diplomado que vamos a tener de de cirugía. Vamos a iniciarlo en enero. Pónganse en contacto con nosotros. Ahorita tenemos un descuento, tenemos el 50% de descuento en inscripción y el 15% de descuento en las mensualidades. Solamente este mes terminamos y bueno, pues pónganse en contacto con nosotros para este diplomado de cirugía bucal. Pues algo que quiera agregar, doctora. No, pues muchísimas gracias, gracias realmente por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Perdón, la verdad es que pues el tiempo se nos va volando y Claro. sé que quedaron muchas cosas pendientes, pero créanme que es casi imposible en una hora poder, por más que trate de sintetizarlo, es sumamente complicado. Para mí es más importante que podamos entender cómo funcionan los medicamentos y no nada más el tratamiento, que es importante, ¿no? Pero pues bueno, ya habrá más oportunidad más adelante. Bueno, eso espero, ¿verdad? Todo depende del doctor Aldo, si no, si me vuelve a Claro. invitar.
No, claro que sí, doctora, pues usted es parte de este proyecto. Pues doctora, muchísimas gracias de nuevo, agradecerte muchísimo por esta participación. Gran académica, gran persona, gran mujer, realmente, pues te conozco, doctora, y bueno, pues eres una gran persona. Muchísimas gracias a todos los que estamos aquí, gracias por apoyar la educación continua, gracias por seguirnos